Yo voy a comenzar retomando dos temas que se han hablado tanto en la sesión de ayer como hoy. Voy a hablar o voy a coger el testigo de algo que dijo ayer Elvira Rodríguez cuando decía que hablaba de derecho cuando ella era economista. Bueno, pues yo, que me dedico al derecho, voy a hablar bastante de economía. Y voy a terminar con una conclusión, o voy a empezar y también con la conclusión que ha mantenido Dulce sobre que probablemente los grandes problemas inherentes a la falta de competitividad de la economía europea y de las empresas europeas no residen solo en las obligaciones de reporting y posiblemente tampoco solo en ese impulso hacia una economía medioambientalmente respetuosa, así como en los derechos humanos y en otros aspectos. Probablemente los problemas están en otros sitios. Para empezar a hablar de ese tema, me gustaría empezar en la gran conclusión del diagnóstico que hizo Draghi en su informe, al que todos hemos ido recurriendo, y yo también. Dice muchas cosas, todas ellas muy interesantes, pero hace una suerte de diagnóstico sobre qué le pasa a Europa para haber perdido un poco la batalla de la competitividad respecto a China y Estados Unidos. Nos habla de sobreregulación y exceso de burocracia, ya hemos hablado de esto en esta mesa. Nos habla de algo muy importante, que es la falta de inversión en innovación, en nuevas tecnologías, en digitalización, en inteligencia artificial, un exceso de dependencia energética, por tanto una falta de autonomía energética. Esto va por países, aquí no hay una única visión, pero sí que es un problema de Europa, y un problema también de mercados financieros y de captación de inversión y rentabilidad. Esto lo dijo Draghi en octubre de 2024, si no me equivoco, y a lo largo de 2025 dos informes que proceden del otro lado del Atlántico lo único que hacen es volver a reafirmar este diagnóstico y añadiendo nuevos elementos. Por ejemplo, hay un informe de mayo de 2025 muy completo y que compara economías y modelos y nos dice que Europa tendría que invertir en los próximos años en innovación, tecnología y también en autonomía energética anualmente el 4,7% del PIB, que cuantifica en unos 800.000 millones de euros para igualarse con los niveles de inversión y de competitividad de Europa y China. Nos dice también que en los últimos 20 años la brecha económica del PIB entre Europa y Estados Unidos ha pasado del 15% al 30%, o sea, se ha duplicado. ¿Y cuáles son los problemas que señala este informe? Voy muy rápida en algunas de sus conclusiones, pero sí quería poner en consideración, bueno, pues algo que ya se había dicho en el informe de Draghi, una falta clara de inversión tecnológica e I+D, y también nos habla de una falta de política clara en materia energética. Por ejemplo, nos da un dato que me parece que es muy revelador. China, a partir de 2023, y con la crisis que genera la guerra de Ucrania, invierte 300.000 millones de euros anuales para compensar a las empresas chinas de los sobrecostes que genera digamos, el problema energético. Otro de los elementos que señala, y que también se ha hablado de ello aquí, es que hay un mercado único que se llama único, pero que es un mercado enormemente fragmentado, en el que conviven legislaciones nacionales dispares, pero también una sobreregulación y burocratización en el ámbito europeo. Esto dificulta las inversiones en la zona euro y hace que no sea un lugar atractivo para invertir. Hay un déficit también de inversión privada de las empresas, sobre todo en innovación, y se dice que tiene que incrementarse en 5 puntos en los próximos años si no queremos quedarnos atrás en esa brecha. Y también se habla de una muy significativa brecha digital y tecnológica que además es muy desigual. Tenemos países donde el desarrollo tecnológico, innovación
inteligencia artificial, inversiones públicas y privadas en esos aspectos, está a nivel de Estados Unidos, y hay otros países que, sin embargo, se mantienen en niveles muy bajos. Se coincide, por tanto, en el diagnóstico Draghi en que es necesaria una transformación digital, caminar hacia una independencia energética basada en renovables, en almacenamiento, en diversificación y en redes, una simplificación regulatoria, suprimir barreras burocráticas y facilitar inversiones. Facilitar inversiones en proyectos tecnológicos, pero también en startup y en desarrollo económico. El New York Times, en noviembre de 2025, publica también un informe que es una suerte, es un suplemento económico, es una suerte de resumen de distintos informes comparativos que se habían ido publicando, y señala, junto con lo que ya he dicho y respecto a lo cual no quiero insistir porque ya lo he dicho, pero señala otro problema fundamental, y es la baja productividad en Europa. Esto lastra a su vez la competitividad y la rentabilidad de las empresas europeas, que a lo que lleva es que sean poco atractivas a la hora de invertir por los inversores internacionales. Y añade otro elemento, y es la toma de decisiones a nivel europeo. También en esto el informe Draghi había dicho alguna cuestión, y es que Europa es muy lenta tomando decisiones y por tanto tiene muy baja adaptabilidad a los cambios que estamos viendo en los últimos tiempos, sobre todo cambios geopolíticos. Hace una descripción este informe que a mí me parece muy interesante, y es que dice que tanto el sistema de toma de decisiones como el mercado de financiación está diseñado, como diría Stefan Zweig, para el mundo de ayer. Es decir, para un mundo pre-COVID, para un mundo pre-guerra de Ucrania, y yo añado, para un momento pre-conflicto Oriente Medio. Por tanto, y nos dice también que la energía barata procedente de Rusia, los productos baratos procedentes de China y la protección militar procedente de Estados Unidos son elementos que ya no se pueden dar por sentados, y que Europa no puede contar con ello, como había ocurrido en décadas anteriores. China y Rusia invierten miles de millones al año en industria de semiconductores, por ejemplo, en energías alternativas y en coches eléctricos. Y Europa no está haciendo el mismo trabajo en estos ámbitos. Hay un reciente estudio de enero de este año que concluye que Estados Unidos lidera en tecnología, en servicios financieros y en defensa. China en bienes industriales y materias primas, y Europa en regulación. Esto nos da idea de cómo Europa no está asumiendo los cambios que se producen. Nosotros tenemos noticias muy recientes, y yo voy a dar algunas de ellas simplemente para ilustrar cómo están las cosas en este momento. Por ejemplo, el estado de New Hampshire planteó penas de hasta 20 años a los directivos de fondos de inversión norteamericanos que tuvieran o se guiaran en sus decisiones de inversión por criterios medioambientales, sociales o de gobernanza. Lo mismo hizo, por ejemplo, el estado de Texas, aunque luego fue anulado por un tribunal, y también en el mismo momento en el que el Tribunal de Texas anuló esa iniciativa legislativa de condenar con pena, con un tratamiento penal, la inversión con estos criterios, un juez de Florida condena a un fondo de inversión que había sido demandado por inversores, alegando que sus criterios de inversión basados en sostenibilidad le habían producido un daño, considerando que si no hubiera invertido con esos criterios, la rentabilidad y la inversión hubiera sido mayor. Por lo cual, efectivamente, y ahora mismo, por ejemplo, hay 18 estados, liderados también por el de Florida, que combaten, por ejemplo, con la inversión en pensiones de sus fondos, combaten los criterios retirando inversiones en fondos de pensiones, por ejemplo, socialmente responsables. Y ayer, el presidente del BBVA, en una comparecencia con el Expansión,
con el diario Expansión, declaró y reconoció que en este momento invertir con criterios de sostenibilidad supone un riesgo. ¿Qué es lo que esto evidencia claramente que tenemos una presión regulatoria y sobre todo una presión financiera? Creo que voy a terminar en tiempo. No estoy segura, pero creo que sí. Tenemos una enorme presión para, bueno, digamos, debilitar los criterios en inversión en materia de sostenibilidad. Y ayer se habló de ello también, y yo creo que algunos de estos elementos y noticias que yo he mencionado aquí revelan claramente que existe esa presión y que, por tanto, la idea que subyace en mercados financieros es, de algún modo, volver atrás y matizar, cuanto menos matizar, pero desde luego si hay una presión en contra de estas políticas. Ahora ya no se habla de greenwashing, sino que se está hablando, un poco lo que decía ayer el presidente del BBVA, se está hablando de greenwashing, es decir, se ocultan a los inversores la verdadera naturaleza de las políticas de inversión. Y, por ejemplo, por lo que yo sé, hay muchos fondos en Norteamérica que en sus políticas de inversión han suprimido términos que asocian esas políticas con la sostenibilidad. No han cambiado los criterios de inversión, lo que han cambiado son sus informes suprimiendo los términos para que cuando se aplique la inteligencia artificial en la búsqueda de qué fondos o inversores institucionales tienen esos criterios, no encuentren palabras clave que les lleven a considerar que siguen financiándolos. Sin embargo, si nosotros observamos, los grandes inversores siguen o mantienen las inversiones en empresas socialmente responsables. Es decir, no han cambiado los criterios, han cambiado sus informes, pero no los criterios de inversión. Si nosotros lo analizamos en España, vemos claramente que las inversiones de BlackRock se han mantenido y pese a que sus informes han podido cambiar. ¿Y por qué se mantienen en muchas empresas las inversiones de fondos internacionales que aparentemente se están retrayendo en la idea de la sostenibilidad? Pues porque las empresas donde invierten son rentables, dan beneficios y son competitivas. Por tanto, la idea de sostenibilidad no es la que puede considerarse como un escollo para el desarrollo. Lo que es un escollo es la falta de rentabilidad y la falta de competitividad. Y la causa, como ha dicho muy bien Dulce Calvo antes, no es exactamente la idea, o no es solo la idea de sostenibilidad como un coste asociado, lo es, y hay algunas empresas, por ejemplo, yo hablaba hace poco con una empresa que es cliente del despacho con el que colaboro, que es una empresa cotizada pero pequeña, que nos decía: yo antes hacía desarrollos locales porque tiene muchas inversiones en Latinoamérica, desarrollos locales, pero el dinero que antes invertía en eso, ahora lo tengo que invertir en tener un equipo que haga y rellene los informes. Bueno, eso es evidentemente un escollo para seguir invirtiendo en sostenibilidad, porque efectivamente ese es un coste financiero, pero lo que quiero demostrar con algunos de estos datos del mantenimiento de las inversiones es que no es solo ese problema. Y, por ejemplo, aquí se ha hablado, y voy a terminar con este ejemplo, aquí se ha hablado tanto ayer como hoy en la empresa automovilística. Se ha apostado en Europa por los coches eléctricos y se ha considerado que las inversiones en ese sentido podían ser un problema. Yo creo que el problema ha sido un poco esos vaivenes en la política de la Unión Europea. Pero lo cierto es que cuando nosotros paseamos por las calles de las ciudades españolas, vemos muchísimos coches eléctricos, muchísimos. Prácticamente todos los taxis y todos los VTC son coches eléctricos. El problema no es que sean eléctricos, el problema es que no son europeos. Y eso es lo que marca el salto en la competitividad, que las empresas automovilísticas no han sido capaces probablemente, y seguramente quien opera en el sector automovilístico me puede corregir,
pero que no han tenido la rapidez para invertir y probablemente algunos problemas de productividad que para invertir en la producción de coches eléctricos que sean o que tengan una mayor captación por el mercado. Por tanto, en mi opinión, siguiendo un poco lo que ha dicho Dulce, insistiendo en esa idea, el problema de Europa no es la idea de no es solo la idea de sostenibilidad, que genera cargas para las empresas, que genera la necesidad de inversiones, sino que no hay suficientes inversiones productivas, que tenemos un problema de productividad de las empresas españolas y de los mercados españoles, pero evidentemente también tenemos una necesidad de reducir cargas regulatorias, tenemos la necesidad de reducir regulaciones o sobreregulaciones, y probablemente la directiva que acaba de publicarse hace apenas unas semanas no ha afrontado el problema real. Lo que ha hecho es reducir su alcance, reducir su ámbito de aplicación, pero no ha reducido la mirada sobre los problemas reales de las empresas españolas. Yo termino con esto, no sé si he cumplido. Perfectamente, muchas gracias.